Amables oyentes, voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el capítulo 5. Y vamos a leer los primeros 14 versículos. Dice así la Escritura: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era de día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga ninguna cosa peor. Que el Señor añada su bendición a la lectura pública de su palabra y a la meditación que vamos a iniciar a hacer a partir de hoy. Interesante y muy interesante el versículo 14. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Vamos a empezar a reflexionar sobre el paralítico de Betesda. Betesda es una palabra hebrea que quiere decir casa de misericordia o casa de compasión. El pasaje bíblico pone de relieve a este lugar, Betesda, por un lado con su constante dolor, en la imagen viva de sus numerosos enfermos. Ese era lo que ponía en alto relieve Betesda. Una imagen viva del dolor al exhibir estos numerosos enfermos. En contraste al Señor, el médico divino, en sus recursos inagotables. Qué lindo es hablar del Señor Jesucristo. Él tiene recursos inagotables. El valor eterno que ofrece su virtuosa sangre derramada en el madero, sangre que aplacó la ira de Dios, y sangre que al pecador arrepentido le limpia de todo pecado.
es un recurso inagotable, el que posee el que murió a favor del pecador allí en el madero. El hecho de que rodeando al estanque hubiera tanta miseria física debía haber sido un apelativo a la conciencia del pueblo de Israel, pueblo al cual Dios había prometido bendiciones especiales en la salud precisamente si hubieran sido fieles a Jehová. Y eso se lo puede leer en Deuteronomio, el capítulo 28, los versículos 1 al 14. Bendiciones que Dios prometía a este pueblo si ellos hubieran sido fieles al Señor. Pero por su desobediencia y transgresión a la ley divina y su ulterior alejamiento de Dios, habían llegado a sufrir las enfermedades comunes a otros pueblos, inclusive hasta llegar a llevar las lacras de sus peores y contagiosas enfermedades. En este mismo capítulo 28 de Deuteronomio, el versículo 59 dice: entonces, esto es lo que Dios les dice por no obedecer sus mandamientos. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, porque se alejaron del Señor, iniciando su desobediencia a la palabra de Dios. Triste condición la de la nación desobediente. Triste condición la de los enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, que estaban en esos 5 pórticos, en esos 5 espacios donde la gente llegaba con sus dolencias, con sus desgracias, con sus tristezas. Casi todas las enfermedades corporales, y esto quiero que lo notemos, casi todas las enfermedades corporales tienen analogía con las enfermedades del alma. Las que predominaban en esa multitud, por ejemplo, ciegos, ceguera espiritual, cojos, personas que renguean, que no están normales en los caminos de Dios, y paralíticos, esos completamente inutilizados. Es decir, hay una analogía entre estas enfermedades físicas con las enfermedades del alma. Predominaban estas enfermedades en la multitud que esperaba el movimiento del agua. Son, por lo tanto, figura de distintos aspectos del pecado. Y nuestro Señor es el gran médico de las almas, médico de las almas y médico de los cuerpos, ante quien han cedido los males más antiguos, los males más arraigados o persistentes en el cuerpo del ser humano. Hay 7 puntos. Bueno, yo veo esto, usted puede verlo y sacar otros puntos más desde otro ángulo, enseñanzas respecto a lo que ocurrió aquel día en Betesda con el paralítico. Hay 7 puntos que hacen notable, hacen maravilloso el pasaje, o sea, este episodio bíblico. 7 puntos. Primero, en el verso 1, un día de fiesta, y la mayor parte es con el número o con el artículo indefinido un día de fiesta. ¿Qué fiesta era? A veces yo he pensado que se trata de la Pascua
o sería otra de las 3 fiestas obligadas que todo israelita debería subir a Jerusalén para cumplir como buen judío, como buen hebreo. Pero era un día de fiesta. Y el Señor, como judío, bajo la ley, acudió a esa fiesta. Y cuando el Señor fue a una fiesta, fue siempre para llevar bendición. En segundo lugar, en el versículo 2, dice un estanque. Cerca de la puerta de las ovejas hay un estanque. El estanque es para contener agua. Y este estanque tenía agua. ¿Es una figura de la ley? La ley no podía hacer nada. Ahí está la ley, ahí está el estanque, pero no podía hacer nada. Y en el versículo 4 dice, porque un ángel, mire, un día de fiesta, un estanque, un ángel. Dice el capítulo 1 de la carta a los Hebreos que los ángeles son espíritus administradores, ministradores, es decir, al servicio de los que van a ser herederos de la salvación. Y aquí está un ángel descendiendo para agitar las aguas, para beneficiar al primer enfermo que descienda a sumergirse en estas aguas del estanque de Betesda. En el verso 5 dice, había allí un hombre enfermo. Ahora se está personalizando. Inicialmente la Escritura muestra que había una multitud de enfermos, pero ahora se personaliza a un hombre enfermo. De tal manera amó Dios al mundo entero que está en el pecado, para que todo aquel que en él cree, ahí la palabra de Dios personaliza. En el mundo está lleno de pecadores, pero sabe, amigo, el Dios del cielo personaliza la calificación de pecador perdido a ti, pero también te personaliza dentro del que está llamado y amado por Dios para arrepentirse. Ahí había un enfermo. En la mira del Señor de la gloria estaba un hombre enfermo. En los versos 8 al 5 tenemos un Salvador. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el versículo 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Un Salvador, Jesús. Qué bueno es saber que Jesús quiere decir precisamente Salvador. Jesús el Salvador, el Hijo de Dios. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. No se trata esto de una religión, amigo mío. Jesús es el Hijo de Dios. Es el que murió en el madero para salvarte. Es el que derramó su preciosa sangre para limpiar las manchas de tu alma. Ese es el Salvador, un Salvador, Jesús. En el versículo 11 tenemos un testimonio. El paralítico sanado dijo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Dio testimonio de las palabras que le fueran dirigidas a él por su Salvador. Qué lindo es dar testimonio del Señor, contar las maravillas que Dios ha obrado en nuestra vida, de estar perdidos, ciegos, paralíticos por causa del pecado. El Señor nos hizo
nos levantó, nos alumbró, nos iluminó, nos dio el perdón y nos enseñó a caminar en sus caminos. Qué lindo es dar testimonio del Señor. Y por último, en el verso 14 tenemos un consejo. No peques más. Este es el constante y continuo consejo del Señor. No peques más. Pero también podemos abreviar tres puntos sencillos. En el verso 6 hay una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quién no quiere ser sano? Y yo le pregunto a usted, amigo mío, ¿quiere ser salvo de la ira venidera, de la eterna condenación? ¿Quiere ser salvo de la eterna perdición? Me dirá, sí, quiero, pero no está dispuesto a dar el paso, ¿no? A dar el paso de acercarse al Señor y decir, Señor, aquí estoy, yo quiero ser salvo. Una pregunta, ¿quieres ser sano? En el versículo 8 tenemos una orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Sí, el pecador no puede permanecer en el dolor y postrado bajo la influencia y el poder del pecado. El Señor le da una orden, levántate, toma tu lecho, anda, camina, ponte de pie. Muestra que en Cristo hay poder. Y en tercer lugar, en el versículo 14, hay una exhortación. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Así iniciamos, porque vamos a estar algunos días sobre este episodio bíblico, el paralítico de Betesda. Así iniciamos hoy nuestra meditación. Tan hermoso tema, tan maravillosa enseñanza. Ojalá que esto induzca a más de uno a acercarse al Señor Jesucristo, escuchar su consejo y ser salvo.